aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Buenos días. Continuamos con la prédica en este domingo 29 de agosto. Se nos va el año. Se nos va el año. Qué rápido pasa el tiempo. Muy rápido. Qué importante es aprovechar bien el tiempo. Continuamos entonces con la prédica de hoy, que es la continuación de lo que venimos hablando hace ya algunas semanas acerca de Jesucristo. Hablamos el domingo pasado de su ministerio. ¿Qué fue su ministerio? ¿Qué es lo que Él vino a hacer aquí en la tierra? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo su ministerio, cómo lo que Él hizo en la tierra fue anunciado con tanta anterioridad? Tantos años antes, mucho antes de que naciera Jesucristo, Dios habló por medio de sus profetas de que Jesús ya iba a venir en algún momento, hasta que esto se cumple. Leíamos las profecías y veíamos cómo se anunciaba que Él venía a sanar, a curar, a vendar, a ayudar, a liberar. Y también veíamos cómo esa escritura se cumplió luego en los evangelios, cuando Jesús sanó personas, liberó personas, amó a tanta gente. Y hoy, luego de que Jesús ya haya resucitado, hoy, 2000 años después, podemos ver que Él sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Somos muchos los testigos de la sanidad de Jesús. Él ha sanado personas, ha liberado. Probablemente tú has tenido una experiencia. Yo la he tenido. Y día a día lo conozco más. Y lo quiero conocer más. Y lo quiero llegar a conocer en aquel día que Él va a venir a buscar a su iglesia como lo promete su palabra. Porque así como la Escritura, Dios por medio de la Escritura, prometió que Jesús iba a venir a la tierra e iba a morir en una cruz, y tal cual se cumplió, de la misma forma como Jesús prometió que iba a venir a buscar a su iglesia, tal cual se va a cumplir, en un abrir y cerrar de ojos. Pero hoy vamos a hablar, nos vamos a enfocar en concreto en lo que respecta a la cruz de Jesucristo, a su muerte. Así que vamos a orar para comenzar esta enseñanza. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender en profundidad las Escrituras, aquello que tú quieres decirnos. Espíritu Santo, enséñanos tú. No queremos entender las Escrituras de acuerdo a lo que nosotros pensamos o a alguna cosa que nos hayan enseñado erradamente, sino que queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Padre, gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra. Amén. Les voy a leer entonces el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Les leo entonces lo que dice esta porción de la Escritura. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a ver esta porción de la Escritura y la vamos a separar para poder entenderla con mayor facilidad.
La primera parte que vamos a tomar es cuando dice, puestos los ojos en Jesús. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo en esta carta, al decir, puestos los ojos en Jesús, perdón, no el apóstol, el autor de la carta, es que al decir puestos los ojos en Jesús, en pocas palabras, él está diciendo, observen a Jesús. Observen a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, obsérvenlo. Hoy en día nosotros claramente no podemos observarlo de una forma humana, porque todavía Él no está aquí físicamente como lo estuvo y como lo va a estar. Pero podemos observar a Jesús y su actuar por medio de las Escrituras. Los evangelios, básicamente los evangelios están llenos de enseñanzas de Él propias de su boca, que aquellos que lo seguían escribieron y hoy nosotros las tenemos plasmadas en un papel y podemos conocer a Jesús, observar a Jesús por medio del testimonio escrito. También sabemos de Él por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también nos habla de quién es Jesucristo. Lo que Él hizo, lo que venía a ser, estaba siendo anunciado y luego los evangelios y en adelante nos muestran lo que Jesús hizo. Y al final de los libros de Apocalipsis también nos muestra lo que Jesús va a hacer. Entonces, observen a Jesús. Está diciendo Hebreos 12:2. Observen a Jesús. El autor y consumador de la fe. ¿Qué es un autor? Un autor es una persona que crea algo, que forma algo, que es dueño de algo. El autor de un libro es dueño del libro que escribe, porque él es el autor. Y cuando Jesús se menciona como el autor y consumador de la fe, nos detenemos en el autor, es de quien proviene la fe, el dueño de la fe, el que crea la fe. La fe viene de Jesucristo. Él es el autor de la fe. Y luego dice el consumador. Consumar un hecho es concretarlo, terminarlo, hacerlo, realizarlo. Entonces el autor está diciendo, observen a Jesús, aquel que es dueño de la fe y además aquel que vivió en la fe. Consumó la fe, la terminó en el sentido de que Él la vivió en carne propia, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Este pasaje es importante porque debemos entender que Jesús murió por cada uno de nosotros, pero también debemos entender que el Padre había una promesa de un gozo, una alegría, un galardón, un premio luego de la cruz, porque la cruz era la voluntad de Dios en ese momento. Jesucristo no va a la cruz por una idea propia. Él va a la cruz en obediencia al Padre. Y en la obediencia al Padre, en obediencia a la palabra, en obediencia a Dios, Él sabía que había un gozo por delante. Por eso dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea, en otras palabras, como Él sabía que había gozo delante, porque iba a cumplir la voluntad de Dios, por eso Él se atrevió y fue capaz de soportar la cruz. En la obediencia a la voluntad de Dios hay gozo y alegría. La cruz es un lugar de muerte, pero la cruz también es un lugar de gozo. Suena contraproducente decir que la muerte tiene que ver con gozo,
pero me voy a explicar con la siguiente escritura. Antes voy a terminar de leer lo que sigue. Menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Resumiendo este versículo, entonces, observemos a Jesús por medio de su palabra, aquel que creó, aquel que vivió en la fe, el cual sabía que había gozo después de la cruz y menospreció la vergüenza, la burla de las personas, y se sentó por eso entonces a la diestra de Dios, por cumplir la voluntad de Dios. Les leo otra escritura. Lucas 9, capítulo 9, versículo 22, 23, 24, 25 y 26. Dice Jesús hablando: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. O sea, Jesús tenía clara la voluntad de Dios. Él sabía que iba a ser desechado, iba a morir, crucificado y luego iba a resucitar. Y decía a todos en el 23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. El versículo 23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Jesús nos enseña primeramente que la cruz no solamente le corresponde a Él ya murió en la cruz por cada uno de ustedes, por mí, por todos, por toda la humanidad, los pecados de toda la humanidad. Pero aquí Él nos está instando a que también nosotros muramos cada día en nuestra propia cruz. Dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así como leíamos en el libro de Hebreos, como el autor describía que Jesús era el autor y consumador de la fe y que había un gozo puesto delante de la cruz y por eso Él soportó la cruz, asimismo nosotros somos llamados a morir en nuestra cruz cada día y seguirlo, pero sabiendo que hay gozo por delante, porque hacer la voluntad de Dios genera gozo. ¿Cuál es tu cruz? Hablábamos aquí presencialmente que la cruz de uno puede no ser la misma cruz de otro. Quizás el día domingo, en la mañana, tu cruz es levantarte un poco más temprano para poder asistir a la reunión presencial, a escuchar la palabra de Dios, a recibir de Dios oración por ti. Y quizás esa es tu cruz y debes tomarla en esfuerzo y seguir a Jesucristo y congregarte como dice la palabra y como hablábamos también los domingos anteriores. Pero quizás la cruz de otro no es levantarse temprano, no le complica levantarse temprano, pero su cruz es que si llega un familiar, él no estaría dispuesto a negarse a sí mismo para ir a la iglesia, sino que preferiría quedarse en su casa. Y no es que esté mal que tú estés con tus familiares, pero todo aquello que poco a poco o rápidamente te aleja de Dios, no viene de Dios. Y Jesús dice que debemos negarnos. Negarse tiene que ver con morir. Cuando yo me niego, yo muero. A mis deseos, a mis sentimientos, a mis emociones, por hacer la voluntad de Dios.
Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Acaso quieres perder tu vida? Porque dice la palabra que aquel que quiera ganar su vida humanamente en un trabajo, ganar una vida humanamente en un estudio, que no es malo, pero si tu prioridad son todas las otras cosas y no Dios, dice la palabra que vas a perder tu vida con Dios. En cambio, si tú estás dispuesto a morir, a negarte, a perder tu vida a causa de Jesucristo, dice la palabra que entonces vas a encontrar tu vida espiritual en Dios y ese gozo que está por delante de la cruz. Busquemos esa cruz. Pregúntale a Dios, ¿cuál es la cruz cada día? ¿Cuál es el esfuerzo diario, el sacrificio diario para acercarte a Él? Búscalo, pídele al Espíritu Santo y Él va a responder. La cruz es lugar de muerte, pero al ser la cruz obediencia al Padre, es también un lugar de gozo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por tu cruz. Gracias porque así como podemos compartir contigo aquella cruz, también podemos compartir contigo aquel gozo que viene después de hacer la voluntad del Padre. Te damos gracias. Gracias, Señor. Y te entregamos esta enseñanza para honra tuya en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos entonces esta reunión y terminemos alabando a Dios. Solo en ti